Estados Unidos acaba de revelar que la CIA entrena unidades militares secretas dentro de México para cazar a los grandes capos. El presidente Trump sigue apretando a pesar de que el gobierno mexicano insiste en proteger a los políticos y funcionarios de Morena acusados de narcotráfico. Una investigación con más de 60 fuentes de inteligencia y militares identificó al menos 2 de esas unidades, una del Ejército y otra de la Marina, entrenadas, equipadas y sometidas a pruebas de polígrafo por la agencia estadounidense. Y una ya cazó a un Guzmán, pero meses después, México y la CIA tuvieron que salir a negar algo mucho más grave, que esos mismos aliados también estén matando dentro del país. Ningún gobierno mexicano había reconocido públicamente antes que esas unidades existieran, y mucho menos que operaran bajo supervisión extranjera de forma constante. Esa misma unidad del Ejército, la que abre esta historia, fue la que en enero de 2023 participó en la operación que terminó con la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, con helicópteros artillados y cientos de soldados desplegados en zonas rurales de Sinaloa. Antes de esa redada, analistas de la agencia estadounidense elaboraron lo que ellos mismos llaman un paquete de localización, un expediente construido a partir del monitoreo de las comunicaciones del entorno de Guzmán, que permitió ubicarlo en el pueblo natal de su madre, en plena Sierra Madre Occidental. Todo esto ocurrió, según los testimonios recogidos por Reuters, con la autorización del gobierno mexicano, que aprueba cada operación y utiliza a sus propias fuerzas armadas para ejecutarla. La agencia no dispara, no detiene, no entra a las casas. Su función, de acuerdo con esas fuentes, es otra: entrenar, financiar, vigilar y verificar a quienes sí lo hacen. Para entender por qué esa diferencia importa tanto, hay que recordar lo que había pasado 3 años antes con el mismo objetivo. En octubre de 2019, un primer intento de capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán terminó en desastre. Hombres armados del cártel tomaron la ciudad, atacaron a militares, bloquearon calles y pusieron en jaque a la capital de Sinaloa. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio para, según sus propias palabras, evitar más muertes. El episodio quedó marcado como uno de los mayores fracasos de seguridad de ese gobierno. 3 años después, con una unidad ya entrenada y verificada por la CIA involucrada desde la fase de inteligencia, la historia terminó de forma distinta. Ovidio fue detenido, y esta vez no salió libre. La segunda unidad identificada pertenece a la inteligencia naval. Según un alto funcionario mexicano citado en la investigación, sus integrantes recibieron de la CIA capacitación en análisis, asistencia técnica y pruebas de polígrafo periódicas. Reuters decidió no revelar el nombre de ese grupo, a petición expresa de las autoridades mexicanas, que consideran su identificación un riesgo operativo para quienes lo integran. Estas unidades verificadas se convirtieron, según la propia investigación, en las fuerzas más efectivas de México para localizar a narcotraficantes de alto perfil. Participaron en varias de las capturas más relevantes de los últimos años, pero el resultado tiene una cara menos favorable. Descabezar cárteles fracturó estructuras completas y desató disputas internas por el control territorial, mientras que en Estados Unidos, las sobredosis vinculadas al fentanilo siguen matando entre 50,000 y 75,000 personas cada año, según cifras recogidas en esa misma cobertura periodística. El fentanilo sigue llegando. Ese es, hasta hoy, el límite real de esta estrategia: capturas espectaculares que no han logrado frenar el flujo hacia territorio estadounidense. Dentro de la propia Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, esa estrategia tampoco es tema pacífico. La investigación de Reuters describe una disputa interna entre agencias por definir quién lleva realmente la iniciativa contra los cárteles. Durante años, la DEA fue la cara pública de la lucha antidrogas, con sus propias unidades verificadas dentro de la Marina Mexicana. Pero según las fuentes consultadas, es la CIA la que hoy coordina puertas adentro las decisiones de mayor peso, apoyada en el uso de drones, vuelos de vigilancia y personal reasignado desde tareas antiterroristas en otras regiones del mundo. Este modelo de cooperación no nació ayer. En los años 90, la CIA impulsó la creación de un grupo binacional de análisis contra el narcotráfico, que se convirtió entonces en la principal herramienta contra los Zetas. Las llamadas unidades verificadas, con entrenamiento y protocolos heredados de la lucha antiterrorista, se intensificaron después de la recaptura del Chapo en 2016, y desde entonces han operado bajo un mismo principio no escrito: control mexicano en la superficie, apoyo estadounidense en la sombra. Cuando la investigación se publicó, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a desmentir una parte específica.
que hubiera agentes de la CIA trabajando codo a codo con el ejército mexicano dentro de las operaciones. Insistió en que lo que existe es coordinación e intercambio de información, no presencia operativa extranjera en el terreno. Esa es una distinción que el propio gobierno repetiría meses después, cuando la controversia diera un salto mucho más delicado. Analistas en seguridad binacional han señalado algo similar al leer ambas investigaciones en conjunto. Lo que cambió con los años no fue la lógica de la cooperación, sino el lenguaje que se usa para describirla. Antes se hablaba abiertamente de asesores y agencias extranjeras trabajando en territorio mexicano. Hoy ese mismo trabajo se describe oficialmente como intercambio de información y coordinación institucional, aunque el resultado en el terreno sea prácticamente el mismo: unidades mexicanas actuando con inteligencia, entrenamiento y respaldo técnico proporcionados desde Washington. Si te interesa este tipo de investigaciones sobre seguridad y crimen organizado en México, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta alianza que ningún gobierno reconoce abiertamente. Seguimos con la historia. Esa distinción se puso a prueba en mayo de 2026. Todo comenzó con la explosión de una camioneta en la carretera México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México. En el interior murieron 2 personas, entre ellas un operador identificado como integrante del cártel de Sinaloa, conocido por el alias El Payín. Semanas después, una cadena de noticias estadounidense presentó una versión distinta de lo ocurrido, que esa explosión no fue un accidente ni un ajuste de cuentas entre criminales, sino el resultado de una operación encubierta ejecutada por una unidad de la CIA conocida internamente como Rama Terrestre, dedicada a desmantelar estructuras criminales mediante acciones directas. Según esa cadena, la discusión sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro de México venía tomando fuerza desde meses antes, luego de que trascendiera la participación de presuntos operativos encubiertos en una acción contra un laboratorio clandestino en el norte del país. El reportaje sostenía que la relación de confianza entre ambos gobiernos se encontraba ya desgastada, y que ese desgaste explicaba por qué una explosión que en cualquier otro momento habría pasado como un episodio más de la violencia del narco, terminó convertida en un caso de alcance internacional. La respuesta llegó rápido. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó de forma categórica cualquier versión que sugiriera operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio mexicano. Sostuvo que las acciones operativas corresponden únicamente a las autoridades nacionales y que la cooperación internacional se limita al intercambio de información y a mecanismos institucionales ya establecidos. La propia CIA respondió por su cuenta. Su vocera calificó la información difundida como falsa y sensacionalista y advirtió que ese tipo de reportes solo sirve como propaganda para los cárteles y pone en riesgo vidas estadounidenses. La Fiscalía del Estado de México, por su parte, confirmó que mantenía abierta una investigación sobre los hechos del 28 de marzo, pero aclaró que hasta ese momento no existía una conclusión oficial sobre las causas de las 2 muertes. No fue el único episodio que alimentó la desconfianza. Meses antes, en abril, trascendió que 2 estadounidenses habían muerto durante un operativo contra un laboratorio clandestino en Chihuahua, y el diario The New York Times reportó que ambos eran agentes de la CIA. México abrió entonces una indagatoria para determinar si esa presencia había violado la Ley de Seguridad Nacional, la norma que regula qué puede y qué no puede hacer un extranjero dentro de operativos de inteligencia en territorio mexicano. Ese antecedente explica por qué, cuando surgió el caso de Tecámac, apenas unas semanas después, la reacción del gobierno mexicano fue tan inmediata y tan tajante. La confianza bilateral ya venía rota. Todo esto ocurre, además, en un momento en el que la relación entre ambos países atraviesa uno de sus puntos más tensos en años recientes. Washington ha calificado a varios de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una designación que en la práctica abre la puerta a herramientas de guerra que antes estaban reservadas para grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico. La administración de Donald Trump ha insistido públicamente en que no descarta una escalada mucho más agresiva dentro de territorio mexicano si la cooperación actual no arroja resultados. Cada nueva filtración sobre operaciones encubiertas, entonces, deja de ser solo una nota de seguridad y se convierte en un problema diplomático de primer orden, capaz de reabrir el debate sobre soberanía que México lleva décadas tratando de cerrar. Mientras el debate diplomático continúa, el trabajo de esas unidades verificadas sigue enfocado en el mismo objetivo original: los hijos del Chapo. De los 4 hermanos que heredaron la estructura conocida como los Chapitos, 2 ya están bajo custodia estadounidense. Ovidio Guzmán López fue extraditado después de su captura en Sinaloa,
y Joaquín Guzmán López se entregó en julio de 2024 en Nuevo México, en un episodio que además derivó en la detención de Ismael El Mayo Zambada. Solo quedan libres dos hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados como los actuales líderes de la facción. Y esa facción hoy es apenas la sombra de lo que fue. Desde septiembre de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses, estalló una guerra interna dentro del propio cártel de Sinaloa entre los Chapitos y la facción rival conocida como La Malliza. Ese conflicto acumula ya cerca de 3.000 muertos y más de 3.600 personas desaparecidas en el estado, según cifras recogidas por organizaciones de búsqueda y por la propia Fiscalía Estatal. En abril, Estados Unidos incluso presentó cargos formales contra el entonces gobernador de Sinaloa, acusado de recibir protección económica de los Chapitos a cambio de permitirles operar con impunidad, y el director de la DEA advirtió ante el Senado estadounidense que esa acusación era apenas el comienzo de lo que vendría en México. La presión sobre ambos hermanos no ha parado. En junio, un operador regional cercano a la facción fue detenido en Mazatlán. En julio, un jefe de plaza en Culiacán, cercano a Iván Archibaldo, murió tras enfrentarse a militares que lo localizaron atrincherado en un departamento. Y a finales de ese mismo mes, otro operador que controlaba varios municipios del sur de Sinaloa cayó en un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía. A inicios de agosto, autoridades estadounidenses lanzaron un mensaje dirigido a los dos hermanos que siguen prófugos. 2 menos, faltan 2 más. Todo indica que un aumento en la recompensa por su captura es cuestión de tiempo. Ellos lo saben. Por eso, según reportes recientes, ambos se mantienen prácticamente invisibles, cambiando de ubicación con frecuencia, mientras crecen versiones, todavía no confirmadas oficialmente, sobre una posible negociación para entregarse a Estados Unidos. Lo que sí está confirmado es que la estructura que alguna vez lideraron los 4 hermanos hoy depende por completo de que estos dos últimos logren sostenerse un poco más. Y ahí regresa la pregunta central de esta historia. Las mismas unidades que participaron en la captura de Ovidio siguen operando hoy, entrenadas, verificadas y respaldadas por una agencia extranjera que ningún gobierno mexicano ha reconocido abiertamente en el terreno. Oficialmente, la línea entre cooperación de inteligencia y acción directa sigue siendo una línea que nadie cruzó. Extraoficialmente, cada nuevo caso como el de Tecámac vuelve a poner esa frontera en duda, y cada nueva captura demuestra hasta qué punto esas unidades siguen siendo la pieza más efectiva y más incómoda de la guerra contra los cárteles en México. Lo que queda claro, más allá de los desmentidos y las versiones encontradas, es que ni la estrategia de las capturas selectivas ni la presión diplomática de Washington han logrado resolver el problema de fondo. Los Chapitos pierden territorio, pierden operadores y pierden hermanos frente a la justicia estadounidense, pero el fentanilo sigue cruzando la frontera. La violencia en Sinaloa sigue multiplicando fosas clandestinas, y la pregunta sobre quién realmente decide qué ocurre dentro de territorio mexicano sigue sin una respuesta que convenza a todas las partes. Esa es la historia detrás de la historia. No una guerra que se gana o se pierde de un solo golpe, sino un pulso silencioso, unidad por unidad, captura por captura, que lleva más de una década desarrollándose lejos de los micrófonos oficiales. Con todo esto sobre la mesa, ¿crees que México debería permitir un papel más amplio de agencias como la CIA para debilitar a los cárteles, o esa cooperación ya cruzó una línea que compromete la soberanía del país? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si quieres seguir de cerca este tipo de investigaciones sobre seguridad y crimen organizado en México, suscríbete al canal.